Hoy en directo y sin filtro, propuesta de senadora Nitza Morán causa polémica en el país tras sugerir que sea automático, en algunos casos, el pago de las propinas en los restaurantes. ¿Y qué pasará por su parte en la Universidad de Puerto Rico? Gobernadora Jennifer González Colón quiere traer a un nuevo presidente que sea de la empresa privada, mientras dicen que se tambalea el nombramiento de la designada secretaria de Justicia, Janet Parra. Todo esto y mucho más lo discutimos en esta edición de Directo Sin Filtro, que comienza ahora. Puerto Rico, buenas tardes, soy Limari Suárez y como siempre le indicamos que usted nos puede sintonizar en nuestra página de Facebook. Está conmigo Jonathan Lebrón y Armando Valdés. Excelente viernes, compañeros, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Armando? Muy bien. Yo pensaba que ibas a venir. Recortadito, llega, acaba de hacerse un clean cut. Precisamente por eso pensé que iba a llegar con la pava, porque como ellos dicen que la pava está de moda. Armando no sabe eso. Por eso, que iba a aprovechar el recorte para que le cupiera una pava. Acuérdate que eso es un tema de Bad Bunny Por y Armando del Bad Bunny, como okay. que... Pero yo puedo hablar con la alcalde de Aguada que consiguió una gran pava que yo creo que te cabe. Oye, en Humacao, pues me estás diciendo cabezón. No. No por el pelo. Mira, vamos No a hablamos de los cuerpos, no hablamos de los cuerpos. No hablemos de los cuerpos. Vamos a comenzar a analizar lo que está aconteciendo en Puerto Rico y de inmediato queremos presentar nuestro primer panel de la tarde compuesto por la ex candidata al Senado por el Partido Popular Democrático, ella es Ivonne Lozada, el representante del Partido Nuevo Progresista, José Che Pérez, y la representante del Partido Independentista puertorriqueño, Adriana Gutiérrez. Muy buenas tardes a los tres, qué bueno tenerlos aquí, excelente viernes. Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes. Y si Armando quiere una papa, pues yo soy de Aguada, voy y la busco, pero te la voy a traer pintadita azul. ¿Por qué no te la un 51 bien grande? Pero ¿por qué la vas a pintar la azul si la pava Para que no es se azul? vea vistosa, distinta. No, acuérdate que la Lleva un papa buen original... mensaje. Eso no lo dice el Instituto de Puerto Rico Cultura, que no es 51. así. Que No, que por eso es que van a Es la eliminar el Instituto cultura de de la mayoría del Cultura. pueblo que El crea Senado esta por idea. eso es que va a eliminar el Instituto de Cultura. Miren, vamos a comenzar a hacer un análisis con el tema de un proyecto que ha sido sometido por la senadora del Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán, senadora del distrito de San Juan, donde básicamente busca que sea de forma automática el cobro de las propinas. Ella ha explicado que lo que busca es que haya transparencia, que los recibos que tenemos todos los comensales en un restaurante, pues que ya estemos claros de lo que nos toca pagar. ¿Ustedes ven con buenos ojos este proyecto? ¿Creen que esto es prioritario, que se necesita atender esto con urgencia para que sea de los primeros proyectos que se radican en el Senado, en este caso por parte de la senadora Morán? Y quiero empezar con usted, Adriana Gutiérrez. No, para nada. Yo creo que se suma a la lista de proyectos precisamente que han comenzado a sonar tanto en Senado como en Cámara, que no son una prioridad para el país en estos momentos. Estamos en desacuerdo con esta medida. Parece que lo que pretende es imponerle una carga adicional a los consumidores, cuando lo que debería estar sucediendo es una justicia salarial para las meseras y los meseros, que se les pague al menos el mínimo dispuesto en ley, y que entonces las propinas se puedan dar adicional, ¿verdad?, y a voluntad de las personas que consumen en los establecimientos. Yo creo que es una medida equivocada. Al menos algo positivo dentro de todo es que he escuchado que se va a abrir a vistas públicas, a discusiones, así que esperemos, ¿verdad?, que esto no llegue a más y que no consiga la aprobación. Ahora no se le están pagando a los meseros el mínimo, porque el Departamento del Trabajo ha explicado que se supone que si con las propinas no lleguen Se supone. al salario, por eso, pero entonces... En teoría, pero no siempre está sucediendo. ¿Y cómo se fiscaliza entonces que los restaurantes cumplan con eso? Pues entonces, ¿verdad? Yo creo que eso que tú estás planteando es un buen ejemplo de a dónde debería ir la política pública o las medidas que se estén presentando. Pudiera ser, por ejemplo, una fiscalización, una investigación de si se está llevando en efecto esta práctica que se supone que está dispuesta por ley, y no lo contrario, que es esta otra medida que se está proponiendo. Representante, ¿tenemos datos a esos efectos? Porque uno ve hablar en la prensa que los negocios están teniendo mucha dificultad para reclutar personal. Uno va a cualquier restaurante de comida rápida y hay carteles afuera que dicen que están ofreciendo trabajos en 10, 12, 14 dólares en ocasiones. Entonces me pregunto por qué una persona no se le estaría pagando el salario mínimo
y continuaría trabajando en ese puesto. O sea, no estoy diciendo que no pase, pero me gustaría entender si tenemos los datos para evidenciar que está pasando, porque ciertamente desafía un poco la lógica, ¿no? Claro, deberíamos tener parte de las investigaciones que se tienen que hacer sobre esos datos precisamente, pero esta discusión... Pero no los tenemos. Yo creo que no los O tenemos sea, al usted no puede completo. decir a ciencia cierta que No. eso está pasando. Pero está pasando porque ¿Por qué? en el Entonces, ¿cómo lo cuatrienio puede decir? en el cuatrienio anterior hubo medidas legislativas que buscaba darle justicia salarial Ok. precisamente a los meseros y las meseras. Ok. Y parte de las ponencias que presentaron distintos sectores, particularmente de la fuerza del empleo, Sí. presentaban que es una realidad que ciertamente sucede eso a pasa. Pero día de ellos, hoy. ellos sí tenían los datos. Es que me gustaría saber quién, Sí, yo creo quién que tiene el dato. Si conocemos Sí, es un un problema ser gravísimo, humano, sí. y puede que haya uno, ¿verdad? Pero quisiera entender cuántos seres humanos en efecto se les está pagando menos que el salario mínimo en el sector de los Y si no restaurantes. sirven las herramientas para reclamarla a su patrono, porque entonces si es eso, pues hay que mirar, ¿verdad? El andamiaje obrero patronal de Puerto Rico, acuerdo. porque entonces si el Departamento de Trabajo no está defendiendo al trabajador, pues no funciona, ¿no? Con respecto al asunto de los meseros, Sí. yo creo que también dentro de todos los mismos, las personas que ejercen este oficio, hay opiniones divididas con el Ok. asunto de cambiar el esquema legal. Por eso es lo que yo creo que sí apremia y ahí concurro, es que tiene que haber una discusión más amplia del tema para ver si entonces podemos llegar a temperar la legislación o simplemente dejarla así. Y de igual manera, como decía Armando, hay muchos dueños de comercio y de restaurantes que está contratando por mucho más del mínimo y también se le añade la propina. Que no dudo que haya otros negocios y otros comercios que a lo mejor no estén cumpliendo Representante. tampoco con el salario. ¿Usted no le preocupa que la que está promoviendo esta medida, la senadora Anice Morán, Hablamos de es eso ahora. dueña de un comercio precisamente que se beneficiaría de una medida como esta? Entonces, digamos, puede haber una situación real, pero usted que es parte de ese partido, ¿no le preocupa esa situación Mira, que se está discutiendo? En primer lugar, yo tengo, cada legislador tiene prerrogativa de presentar los proyectos de ley. Lo importante de todo esto es que se discuta a fondo para Pero atender la beneficiaría a medida ella. responsablemente. Yo tengo que decirte que yo no estoy de acuerdo con la medida. Ok. Ok. Y que podemos buscar alternativas con todo el aprecio y el respeto, porque el mismo respeto que exijo yo con la legislación Claro. que presento y lo que espero que se atienda, se lo tengo que dar a los demás Y de compañeros. paso, representante, para ser justo con la senadora, entiendo que el proyecto no es que requiera que se imponga la propina, sino que permitiría que el restaurante... Que pudiesen hacerlo, que ahora o sea, está no prohibido. es que obliga, Ajá, es que no. simplemente es un poco manos afuera y el restaurante Claro, que decide. y por eso, dentro de todo, lo que se lleva de interpretación de lo que ha salido en los medios, de los detalles de la medida, pues tampoco se ha discutido. Por eso es importante que dentro de todo, aunque yo difiera, se le dé el debido proceso legislativo y se atienda. Pero yo creo que también ese mismo aspecto que trae ella con respecto a que hay una transparencia se puede atender de distintas maneras en los propios restaurantes. Ahora, esta medida- puede ser un tablón donde establezca esos costos para que, pero ya cuando te llega Sí, mi el problema, recibo, mi pues problema a con mí el tema me es que el preocupa. restaurante va a poner la propina ahí y entonces uno no se va a dar cuenta, nadie me va a decir nada. Y yo voy a poner propina sobre la propina y sobre los Sobre la impuestos. Y propina. y ha, de y ha pronto- pasado, los cargos por y servicio. aunque no he visto aquí, pero hace poco estaba fuera de Puerto Rico y vi que se te incluía la propina, pero como quiera te decía que te estaban sugiriendo otra adicional. Sí, y pero- eso, pero que más- llegue esa práctica también aquí, por eso es otro Más problema. que eso, le pregunto a Ivonne, ¿no creen que una medida como esta, promovida evidentemente por el sector de los restaurantes, es hasta contraproducente? Porque mucha gente que nos está viendo piensa que ya esto se legisló. Sí, la sí. la gente no entiende toda esta sutileza de cómo los proyectos funcionan. Entonces, eso va a hacer que mucha gente diga, pues yo no voy para allá. Que se van a molestar porque voy a pedir que junten 3 mesas porque vengo con mi familia a gastar mi dinerito en este restaurante. Pues no voy. No voy. Entonces, yo creo que sería hasta De hecho, debe ser contraproducente Y para el de hecho, yo sector lo pienso de... está contradictorio, porque hemos visto que también algunos sectores habían levantado reservas con el asunto de movernos en avanzada a atender el asunto del plástico. Y estaban levantando su malestar con respecto a lo que puede ser los incrementos y todo, pero entonces para una cosa se puede y para otra no. cosa no. Eso yo creo que también Y de volvemos hecho, y vemos yo aquí creo donde... que voy de inmediato hay con cuestionamiento. Ivonne porque quiero conocer su parecer, Ivonne, pero en una línea de la que usted plantea, representante Pérez, hay una representante que es homóloga de usted en la Cámara, que es Tatiana Pérez, me parece que es su apellido, que radicó un proyecto que eliminaría la ley de los plásticos de un solo uso. Eso está ahora ante la consideración de ustedes, así que es algo que Preocupante.
que ella planteó, ella lo explicó aquí, nosotros le dimos la oportunidad de explicarlo y ella plantea que es que la ley como está ha causado tantas dudas que es mejor derogarla y entonces comenzar a hacer un proceso distinto. Y quería dejárselo en el tintero porque usted lo trajo a la atención. Yo digo lo mismo. Y es de su compañero, de su cada equipo. cual tiene sus prerrogativas, hay maneras también de atender los asuntos. Yo también difiero de la manera en que ella lo está planteando. Sí puedo entender que hay áreas de la propia legislación que podemos atender, primero, con diálogo y derogándola. Lo que no se puede es enviar un mensaje errado también, porque ya hemos dado un paso que es necesario, que requiere de unos sacrificios, que requiere, pero es apremiante atender el uso, la reducción, de buscar alternativas que se puedan degradar mucho más rápido, y eso es lo que se atiende en la propia ley. Lo que sí es que, pues yo siempre digo algo, que el respeto nos eleva, y las cosas hay que hacerlas con el debido respeto, siguiendo el debido proceso y fomentando el diálogo. Así que las puertas están abiertas para atender ese asunto, y ella puede tener su posición con respecto a derogarla. Claro que usted tiene la Podemos suya. atender también su preocupación, que es genuina, pero hay otros mecanismos para así hacerlo. Ivonne. Ok, yo no quiero un poco menospreciar el efecto que el impacto que esto puede tener sobre el costo de vida de los puertorriqueños y sobre cuán justo la justicia salarial de los empleados que trabajan en los restaurantes. Pero esta legisladora, senadora, decidió que este era el proyecto que iba a ser más relevante comenzando su cuatrenio. Igual pasó con la gobernadora, que fue lo que la definió, y todavía estamos hablando de eso, de la orden ejecutiva relacionada a lo de la parguera. Y los dos, casualmente, el impacto que tienen un impacto sobre intereses personales. En el caso de la gobernadora, ella radica una orden ejecutiva que impacta en alguna medida los intereses de sus suegros. En el caso de la senadora, ella hace relevante una medida que tiene un impacto sobre sus finanzas, porque ella tiene negocios en la placita. Pero peor que eso es, en realidad estas son las urgencias, las cosas importantes que debemos estar hablando, iniciando un cuatrenio con todas las crisis que tenemos. Es triste que con todo lo que está viviendo en San Juan, esto es lo primero que saca la senadora y la define cuáles son sus prioridades y lo alejada y enajenada ¿Cuál debió que haber está. sido el proyecto prioritario a juicio suyo, licenciada, de la senadora Nitza Morán para San Juan? Mira, tenemos una situación de violencia de género todavía que ahora es que viene la gobernadora a abordar, esperando a que se diera el primer feminicidio ahora en febrero. De verdad, hay que esperar a que sigan muriendo mujeres para tomar acción, sobre todo cuando viene una nueva gobernadora con la responsabilidad que tiene sobre sus hombros de entender mejor cuáles son los problemas que tienen que enfrentar las mujeres en este país, y eso va para ambas, para Nitza Morán y para la gobernadora. En realidad esos son los problemas más importantes que hay que atender. Siguen emigrando jóvenes porque no hay empleo en el país. Hay, bueno, lo mismo con los restaurantes, hay una baja retención. La información la tiene el Departamento de Trabajo y lo tienen Azore también. La baja retención y la rotación de empleados porque no paga suficiente. Pues, ¿qué está pasando ahí? Si se han aprobado unas medidas para asegurar y proteger lo que son los salarios de estos empleados, y evidentemente no está funcionando. También tenemos todavía, habló la secretaria de la Familia, yo no escucho a nadie alarmarse por la cantidad de decenas de miles todavía de casos de maltrato de niños. Y eso fue ahora, igual que pasó hace 2 años, que habían 10.000 casos de casos de maltratos de niños sin investigar. La nueva nominada dijo lo mismo. Mira, nos hemos encontrado con decenas de miles de casos de niños que han hecho. Esta es la prioridad. Y sobre eso mismo lo quiero dejar sobre el tintero porque tengo que hacer una breve pausa, pero al volver vamos a analizar y quiero conocer la impresión de los primeros 30 días de la gobernanza de Jennifer González Colón. Como ustedes lo ven, no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y continúa nuestro panel de la tarde compuesto por la representante del Partido Independentista puertorriqueño, Adriana Gutiérrez, el representante del PNP, José Che Pérez, y la ex candidata al Senado por el Partido Popular Democrático, Ivonne Lozada. Justo antes de la pausa hablábamos sobre lo que han sido los primeros proyectos que se han radicado. Hay unos temas sobre el tintero, y es que la Universidad de Puerto Rico, que es nuestro principal centro docente
presidente del país no tiene presidente, renunció a su puesto, la gobernadora quiere traer a alguien del sector privado a que se presida la Universidad de Puerto Rico, y a esto quiero incluirle a los tres cómo ustedes definen los primeros 30 días de la gobernanza de Jennifer González Colón, y comienzo nuevamente con usted, Adriana. Mira, yo creo que ha sido un inicio de cuatrienio desorganizado, terrible, yo creo que para lo que el país espera, ¿verdad?, de un nuevo gobierno, sobre todo con crisis. Jonathan, tú preguntabas antes cuáles son las prioridades o cuáles debían ser. Pues definitivamente no son proteger las casas en la palguera de los suegros de la gobernadora, a través de órdenes administrativas o de proyectos de ley que vienen de administración. Tampoco es, ¿verdad?, proyectos como los que surgen de eliminar el ICP, de derogar la ley de plástico. De crear una nueva ley de zona marítimo terrestre que lo que hace es, ¿verdad?, debilitar las protecciones que tenemos sobre nuestras costas y nuestras zonas de dominio público. Aquí había unas prioridades y hay que tenemos como país, por ejemplo, la educación, la Universidad de Puerto Rico, que tampoco comenzamos de la mejor manera con un anuncio de una posible amenaza de cierre de programas académicos. Aquí tenemos una falta de servicios para nuestros adultos mayores, que era parte de las promesas de campaña de esta gobernadora y de su gobierno y que no han estado en discusión tampoco. El tema energético, Luma, el gran tema de campaña de todas las campañas políticas. Ahora mismo las medidas energéticas que se han presentado lo que busca es seguir impulsando y extendiendo la vida de AES y por consiguiente la quema de carbón, que también nos sigue contaminando y envenenando. ¿Y qué alternativa tendríamos para, por ejemplo, si cerramos AES el 2027, pues mira, representante? O sea, que usted ha evaluado en esa alternativa, porque todos los expertos de todos los lados dicen que si se cierra AES, se dispararían las interrupciones de servicio y también el costo energético. Entonces, pues, ¿qué alternativa? Y eso fue parte de la discusión que hubo en la vista pública, ¿verdad? Sí. De lo barato que es AES, pero no estamos como país tomando en consideración los costos que tiene sobre la salud, costos en vida, pero también en nuestro sistema de salud que representan, en las contaminaciones que tenemos. La pregunta es, no es qué hacemos ahora de inmediato, evaluar el contrato de Luma como eran las propuestas de campaña. ¿Cuál es el proyecto de ley del SAR? Sabemos que hay un SAR asignado, pero ¿en qué consiste el proyecto y la oficina? No genera energía. Claro. Genera. Volviendo a la pregunta, claro, ¿verdad? de Luma y de Genera, Tenemos, ambos contratos. Bueno, pero tenemos un problema. Esta planta genera 500 megavatios. Correcto, más o menos. Tenemos un déficit en ocasiones de 200, 300 megavatios cuando la demanda energética está en su pico. Si eliminamos AES, pues entonces estaríamos con 800 megavatios de déficit No es solamente en la demanda el pico. problema. La pregunta es, ¿Qué más allá de hacemos? evaluar el contrato, ¿Qué ¿cómo hacemos? sustituimos de aquí al 2027, que es cuando la ley dice que tiene que salir Claro. esta planta? ¿Qué hacemos? Pero es que eso es lo que le corresponde explicar precisamente a Josué Colón, al negociado de energía, y no es la discusión que estamos teniendo como país. ¿Qué estuvimos haciendo Pero ¿hay para alguna cumplir? propuesta, Pues claro, alguna idea tenemos que ustedes que- pudiesen plantear para sustituir esa generación en 2 años? Pues mira, los profesores del recinto de Mayagüez tienen propuestas desde hace tiempo de cómo atender este proceso de transición hasta la ¿Cómo energía cuál? renovable. Hay que extender, ¿verdad?, las placas solares en términos comunitarios, como han sido iniciativas, por ejemplo, como la de Casa Pueblo. Son programas y proyectos que se están haciendo, lamentablemente, no a nivel estatal ni de gobierno, sino por nivel distintas privado. comunidades y a nivel Quiero privado. escuchar la Pero esto no puede respuesta. ser tampoco en placas solares en terrenos agrícolas, que es la propuesta que sí La hemos recibido respuesta del gobierno. quiero escuchar ahora a Ivonne, porque sé que Che es parte de la administración y va a diferir de ambas. Usted, a su juicio, estos primeros 30 días de la gobernadora y tomando en consideración lo que dice Adriana, de los temas que se están discutiendo, ¿qué le parece? Bueno, desastroso y falta de dirección, improvisado. No llegaron a Según el decir secretario de la Gobernación, el gobierno está operacional y todo está corriendo y sobre todo están prestándole los servicios a Ellos la están en gente. business as usual, como si hubiese venido y hubiesen seguido de Pierluisi para acá y no ha habido ningún cambio. Eso es lo que llama operacional, porque no ha habido una definición de cuál es mi visión de país como gobernadora.
esta es mi visión y esto es lo que vamos a hacer. Ahora va a cambiar las políticas que había prometido con relación al tema energético, porque de repente se entera, no, que es que yo no sabía que la situación en verano y lo que va a ser la demanda, yo no sabía que íbamos a estar sin luz y van a haber apagado. O sea, La ¿en qué ley, país la ha ley que vivido? obligaba el cierre de AES ya la conocía todo el país. Sabíamos que el 2027 era el Y arrastramos término. los pies, Y no se hizo la ahora, planta y no nueva. hicimos nada para sustituirlo. Lo cierto es que ya el 2027 es en 2 años. Y hay una necesidad. ¿Cómo se hace un balance de intereses, tomando en consideración también el punto que trae Adriana, Sí, las de la comunidades. salud y el costo que tiene en la salud? Y ahora quiero escucharlo a usted, representante Pérez. Claro que sí, y yo creo que mi récord es claro con respecto a las medidas de corte ambiental y todo esto, y cuál es mi postura con esto, pero también, de igual manera, ese mismo costo a la salud y a la vida lo puede provocar la inestabilidad en el sistema, porque hay muchas personas que dependen de que haya energía constante y estable. Esa es la realidad. Es cierto. Teníamos una meta, Que no no se la hay cumplió. actualmente. Pero lo que yo sí entiendo que podemos ceder, porque es que realmente hay un estado de necesidad con este asunto de la propia planta de carbón, es que dándole el debido seguimiento, hay unos planteamientos sobre las metas intermedias y todo esto, dándole la flexibilidad, pero que haya una comunicación directa sobre en dónde estamos parados con respecto a la propia producción de energía para seguir incorporando los proyectos de energía renovable, que son sumamente importantes, pero que tampoco, que es una realidad también. La estabilidad no es la misma porque son intermitentes. Claro. Y seguir explorando todas las alternativas habidas por haber, porque Como para el nuestro cable desarrollo submarino, económico, como el cable submarino. pues, el cable submarino, la infinidad de distintas Dejar a alternativas ese que hasta hay. el 2050. No, Es para nada. Pero Eso es no que debe ser la propuesta No, de la exacto. gobernadora, No. la propuesta de la gobernadora es movernos, esperar hasta el 2050 para movernos a energía renovable. Renovable. De hecho, Josué Colón, en las vistas públicas, y el director del negocio de energía habló que dentro de todo, ellos tienen la expectativa de que se pueda cortar precisamente la necesidad de extender el uso de la planta AES. Representante. Ellos plantean que puede ser 2, 3 años quizás, pero Representante. pero puede haber la Ya podemos oportunidad de que calificar- eso se reduzca. Ya podemos calificar que el PNP, su partido, arrastró los pies en sustituir la energía que generaba AES después que aprobó la ley que la desmovilizaba en el 2027. O sea, ya podemos adjudicar eso, que el PNP arrastró los pies en darle una alternativa al país de 500 megavatios o más, porque esta ley está aprobada desde el 2018-19. 19. Así que se arrastró los pies. O sea, se le puede reconocer al país Yo tengo que arrastró los pies. Desde mi punto de vista, Ajá. se pudo haber hecho mucho más para que hoy estuviésemos Ok. más del 30% que hay. Hay numerosos, hubo unos Se pasó en energía renovable, pero en se lo términos podemos... de sustituir a ese, buscar una alternativa para una planta con la magnitud y la importancia para nuestro sistema energético como lo es AES. El PNP arrastró los pies. O sea, ya lo podemos adjudicar. La historia, eso es lo que va a decir. No necesariamente, No. porque es que tenemos que ver cuáles fueron los distintos problemas que incidieron sobre el que no hayan podido conseguir todavía una fuente alterna importante. Se hicieron bastantes acercamientos también para buscar gasificarlo. Se tuvo la aprobación en un momento del gobierno federal, luego después desaprueban. Todos esos asuntos es la realidad. Hubo intención de poder lograrlo. No se tuvo el éxito que esperábamos y que nosotros pensábamos que era el ideal, pero lo importante es que de igual manera ahora se está atendiendo. La gobernadora, creo tan pronto llegó, creó un comité para atender el asunto de la energía, nombró a José Colón como el SAR, está a cargo de las propias agencias de la alianza público-privada, así que se han tomado los pasos afirmativos para atender este problema. Y tenemos que también medir desde la perspectiva de la realidad. Esto es lo que le tocó, pues, bueno, yo creo que Pero ella ya sabía peor lo que hubiese le sido tocaba. si ella Ya distinto, sabía ¿verdad? lo que le tocaba. Hablando de lo que Tú puedes- sabía la gobernadora o no sabía, yo quisiera, si yo le pido a usted que me diga cuál es la agenda del PNP para este cuatrienio, de Jennifer González y de la legislatura, ¿qué es lo que ustedes quieren lograr para Puerto Rico? Le voy a tirar aquí la fácil, más allá de la estadidad, ¿verdad? ¿Qué usted me diría? Estoy en el ascensor,
tenemos 30 segundos para que usted me diga cuál es la agenda del PNP Yo creo y de Jennifer González. que ha sido muy clara y está en el plan de gobierno que fue avalado en la UNA, es de desarrollo económico, atender los asuntos de la población de adultos mayores, trabajar con una reforma contributiva que sea real y de igual manera atender el problema energético. Yo creo que la gobernadora ha sido muy clara representante, pero con si esos puedo, aspectos. ¿cómo se está manifestando? Porque Esa- primero esas me prioridades. ha dicho cosas que la dice todo el mundo. Y Desarrollo económico, bueno, y falta- sería el colmo que me y dijeran que fal- quieren pobreza. Y ¿no? faltó paz mundial. y la que es Sí, lo la que paz sea, mundial. la paz Entonces, y la estadidad que ¿qué hablábamos los cosas se están haciendo? Es más, la estadidad es lo más concreto, ¿verdad? Lo más concreto que plantea es, el asunto, queremos, el asunto y lo más, de, y lo de más, nuestro déficit democrático y que seamos un territorio incide sobre todas por las eso, cosas. Y lo he dicho representante, 80 es veces aquí. que le estoy dando la razón. Le estoy diciendo, Sí. la estadidad es lo más concreto que ustedes proponen. Pero más allá de eso, todo eso que usted ha planteado, ¿cómo se está manifestando en la gestión gubernamental? En estos primeros 30 días. Hay proyectos de administración Bueno, dejen ver se esa presentaron los proyectos coherencia. sobre el asunto energético, lo estuvimos discutiendo esta propia semana de igual manera, se está trabajando con la reforma de permisos, hay reuniones constantes para trabajar esto y se presentará el producto Sobre lo de los permisos se le resultados. pidió un informe al Hay otro comité para atender el asunto de Exacto, reforma. hay un comité ahora que le pidió a Janet Parra que bregue con un plan para la violencia de género. O sea, parecería que es todo... Repetir el disco ya rayado. No, y pero- muchos pero es comités, que- y muchos comités. Armando, pero- Pidiendo planes, o sea, le piden un plan a Janet Parra para atender la violencia doméstica. Primero me preguntaría yo, ¿y lo que hizo el comité PARE, en qué quedó? eso no cuesta Uno, nada. o dos, si la gobernadora tenía una visión distinta a la de la administración Sí. Pierluisi, ¿por qué ahora tenemos que esperar a que Janet Parra haga un informe para decirle a la Con una gobernadora mesa amplia nueva. cómo va a manejarlo? La gobernadora no llegó con ese plan. Pero porque igual ya si no se sabemos. discute, se tempera la realidad que estamos viviendo hoy día en Puerto Rico y se Pero no vas presenta a una ver, Pero la medida, van a realidad decir, es se tan presentó distinta incompleta. hoy a la que vivíamos en noviembre. No, claro O sea, que no. Pero- Por eso ya corrió. Claro, Mira, pero eso puede pasa haber visiones tanto, distintas de eso política pasa. pública en el mismo Qué va. partido, pero todos Eso- sabemos que hay una visión Que eso distinta. pasa tanto con el asunto de PARA y la violencia de género como con los permisos, porque yo llevo 20 Ah, años, más también, de eso es lo 20 otro. años ¿Y no han escuchando designado el el de problema de los permiso? permisos, todo el mundo sabe cuál Pero es. incluso, representante, es que quisiera entender, usted no ve una contradicción porque cuando le pregunto sobre la agenda, usted me dice, bueno, es que el pueblo avaló un programa de gobierno. Pues- y entonces, acto seguido, le pregunto sobre los comités que se han creado para crear planes, Eso, y entonces dice, no, eso también está bien. De hecho, el pueblo Ocupa y se crea el distrae, comité, de hecho, ocupa y hemos visto eso, distrae. el pueblo no avaló los ¿Tienen comités. un plan El o pueblo están no avaló los esperando? comités. Energético. El pueblo no avaló los comités. O sea, en la plataforma Pero no había avaló comités. la No, gobernadora. no tenían un plan. Y ella va a No, pero presentar no las había medidas comités. de Supone que ya administración. ¿Tienen un plan de gobierno o Aquí están está. esperando que Janet Claro que Parra y lo los hay, comités le pero digan? no puede lo van ser a plan de gobierno que consultar con ustedes ChatGPT, dicten. Es la pero- gobernadora quien tiene la facultad y la prerrogativa para mira, atenderlo con conjunto con su Exacto, la gobierno. gobernadora tiene que llegar y brevemente decir, los tres. aquí está Pero mi no vamos a llegar a visión nada. del Ok, país. está bien. Es que ok. No, no la teníamos. Vamos a Desde el darle break análisis porque no todavía podemos falta para los 100 dictar la días. agenda de la Le voy a preguntar a gobernadora. los tres, ¿por qué es malo buscar un presidente de la Universidad de Puerto Rico fuera de la Universidad de Puerto Rico? ¿Por qué es malo? Porque lo hemos intentado Incluso fuera de Puerto Rico. fuera de Puerto Rico. ¿Por qué es malo? ¿Por Mira, qué? ¿Por qué no lo- es que esa quizás no es la pregunta correcta. Ok. No necesariamente es malo. Yo creo que hay gente en el sector privado que tiene mucho que aportar Es la al propuesta de la país. gobernadora. Por El problema, la situación es que entienda ese que viene de afuera, cuál es el rol de una universidad pública, no en Puerto Rico, en todos los países democráticos, que lo entienda. Ok. Eso es lo importante. Ok. aquí. Representante. Mira, yo no veo Avala ningún la problema que propuesta de sea la de alguien de gobernadora. afuera y venga al sector privado, pero siempre y cuando venga con la intención y con el carácter necesario para reformar la universidad y que siga siendo el centro docente que es tan importante para todos nosotros. Yo soy producto de la UPR, del Recinto Universitario de Mayagüez, y yo sé el valor que tiene nuestra ¿Y universidad. usted? ¿Cómo lo ve, Yo creo que- representante Gutiérrez? Yo creo que la pregunta también podría decir por qué sería malo que sea alguien que conozca y que sea parte Pero de es que la todos han sido de allí. universidad y de la... Sí, pero aquí hay un problema también con cómo se nombra el presidente y el nombramiento también de la Junta de Gobierno, mucho que tiene que pasar por las nominaciones de la gobernadora Ok. o el gobernador de turno. Y eso ha tenido mucho que ver con las influencias político-partidistas que Ok. ha habido dentro de las presidencias y las tomas de decisiones de nuestra universidad pública y que han sido responsables, las presidencias, las juntas de gobierno también, de lo que está pasando en la crisis en nuestra universidad pública. Yo creo Ok. que lo más importante en el tema de la universidad es que haya un consenso con la comunidad universitaria y que sea alguien que pueda tener una comunicación y que busque una Aunque sea de verdadera afuera. reestructuración.
aunque sea de fuera, Ok. pero yo, ¿verdad? Yo apuesto a que debe ser Ok, de pero de aquí adentro también y tiene que que tiene ver- que tener el aval de la comunidad universitaria antes que todo, Ok. antes que de la propia gobernadora, que sea alguien que la comunidad universitaria, los profesores, el personal docente, Lo avalen. los estudiantes lo avalen Bueno, y vamos a tengan ver su cómo apoyo. finalmente la gobernadora maneja este tema de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, que ahora mismo no tiene presidente, luego de que Ferrao renunciara. Tenemos que hacer una breve pausa. Quiero agradecerle a los tres por su tiempo. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Y aquí vemos imágenes de nuestro próximo invitado, que es Gerald Vega, quien es un hombre trans que compitió como atleta olímpico, representando a Puerto Rico en una ocasión y luego representando a Estados Unidos en el 2008. Y él es el CEO de Transalud, porque hoy le damos la bienvenida a Gerald. Gerald, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Gerald, te tenemos aquí porque el presidente Donald Trump ha emitido una orden donde prohíbe que los atletas trans participen de los deportes olímpicos. Usted, en el momento en que participó representando a Puerto Rico, lo representó bajo el género de femenino en aquel momento. Correcto. Y como trans, como un hombre trans, ¿ha podido competir? ¿Ha tenido ambiente para competir en la halterofilia o eso ha sido complicado? Sí, a nivel aficionado he competido y he compartido con mis viejas amistades del deporte, si no he tenido ningún problema en competir a nivel aficionado. A nivel olímpico he tenido el ofrecimiento bajo la pasada administración de Biden de representar a los Estados Unidos, Ok. pero yo sé que mi carrera terminó en el 2016 para poder comenzar mi transición, que comenzó luego que me retiró del deporte. Ya le pregunto porque hay preocupaciones legítimas, o me parecen legítimas, de algunas personas, algunos padres particularmente, que tienen niñas practicando deportes de contacto, digamos, que pueden ir karate, boxeo, el mismo propio baloncesto, etcétera, que se preguntan que si una persona que esté en transición pudiese participar en el deporte, porque pues la transición, y usted me corregirá si estoy usando los términos correctos, utiliza hormonas en algunos casos, y que esa transición esas hormonas pudiesen darle una ventaja desfavorable que pudiese terminar lastimando a las personas con las que compiten. ¿Cómo usted le responde a ese argumento que ellos plantean? Sí, en inicio es importante que esto es mucho más complejo que solamente las hormonas. Esto tiene que ver con si la persona hizo transición prepubertad o postpubertad, tiene mucho que ver, tiene mucho que influir el que una mujer transgénero que fue atleta de alto rendimiento a nivel masculino transicione y entonces ahora compite a nivel femenino. Pues es mucho más complejo, ¿no? Pero a las mujeres trans específicamente se le da las hormonas que utilizan las mujeres femeninas, lo que tanto es que feminiza y tratan de suprimir esa testosterona al máximo. Sí que porque Estados Unidos no cuenta con los protocolos y los procesos alineados a una competencia sana en ningún contexto. ¿Por qué? Porque si fuera sana y fuera segura en algún contexto, no pasara lo que pasó con el médico en el equipo nacional de gimnasia, donde más de 15 niñas se vieron afectadas, ¿no? Así que las desigualdades y el discrimen y la inseguridad de las mujeres está en todos los espacios. Claro. ¿Y cómo usted responde a esta política de Donald Trump? Porque es una política que vamos en retroceso. Los derechos que se le habían dado a la comunidad LGBTQI+, vamos en completo retroceso. No pueden participar de los deportes las mujeres ni los hombres trans. No pueden participar tampoco de la milicia. En la milicia no se reconocen incluso. Se reconoce solo el género femenino y masculino y no hay espacio para los trans. ¿Cómo usted percibe esto? Sí, estamos delante de un proceso muy violento para nuestra comunidad. Entendemos que vamos a tener 4 años de gran resistencia a los cambios que se avecinan, ¿no? Es importante que sepa la comunidad que todavía en el deporte aficionado se va a poder participar y lo que nos llena de preocupación en este sentido es que esta interpretación del título 9, que es donde se basa el presidente Donald Trump, escale a lo que son los servicios de salud que también tienen que ver como parte del título 9, ¿no? Así que entre la educación, que son esos proyectos donde los fondos federales
financian todo lo que es servicio público. Y Así los que servicios de salud en su inmensa mayoría que impactan a la comunidad trans en Puerto Rico son financiados con fondos federales. correcto. Entonces, en cuanto a la educación pública y la salud pública, nos vemos un poco estresados en ese contexto del deporte, pues podemos seguir trabajándolo entre lo aficionado y lo profesional, donde no se vincula con fondos federales, pero sí en cuanto a la salud y a la educación, que ya encontramos barreras, pues va a ser un poco dificultoso. En el día de hoy, precisamente, el NCAA, que es la entidad privada que regula los deportes colegiales en Estados Unidos, esto es una organización que reúne a 530,000 estudiantes atletas, indicó que va a seguir la dirección de la administración Trump y va a prohibir que los atletas trans participen de los deportes colegiales, deportes universitarios en Estados Unidos. Cuando se le preguntó en diciembre al jefe de la NCAA sobre el número de atletas dentro de ese universo de 500,000, 530,000, ¿cuántos atletas eran trans? Dijo menos de 10. Ya. Entonces, yo sé que hay preocupación, como planteaba Jonathan, por el tema particularmente de las mujeres trans, que son personas que eran hombres, hacen la transición a ser mujer y que eso le puede dar una ventaja competitiva injusta por haber tenido el desarrollo como hombre y por los hombres, en teoría, pues ser más fuertes físicamente que las mujeres en ciertos deportes, ¿no? Pero cuando estamos hablando de tan pocas personas, ¿no le parece a usted que estamos ahogándonos en un vaso de agua para generar el odio, para generar la polarización, para que las personas digan, yo estoy votando por esto porque es que no quiero que a mis hijas les vayan a negar el puesto en un equipo? Pero es que son 10 casos. Entonces, con 10 casos, menos de 10 Y en casos. Puerto Rico es lo que se sabe, por ejemplo, a nivel profesional, de un caso Por en eso. voleibol. Entonces, no habrá manera de atender esto como se estaba atendiendo antes, con cada federación deportiva, yendo caso a caso, analizando esto desde un punto de vista puntual, coyuntural y humano. ¿Eso no es una solución más adecuada? Claro, dentro de todo debería haber una solución porque nosotros como personas trans existimos y no se va a negar que existimos y que soñamos con ser deportistas y Practicar representar deporte y a nuestros socializar. países en los mismos escenarios. No es lo mismo tomarte una foto en la cancha Pepín González que tomarte una foto en Beijing en las Olimpiadas. Así que esto es bien importante. Esta representación a nosotros nos llena mucho de orgullo, pero como dice usted, es solamente ni menos del 1%. Así que esto trae que se está generando una crisis y ahogándonos en un vaso de agua innecesariamente. Y sembrando el odio. Sembrando el odio. Sembrando el odio y totalmente. sembrando también Totalmente. promoviendo que siga ocurriendo discrimen con los transgéneros, como que no son parte de la sociedad. Es como, Claro. es una forma, ¿usted le parece que esto es una forma de esta política que está creciendo cada vez más? Porque parece que está creciendo cada vez más y en Puerto Rico, con la legislatura que tenemos, parece que también se está moviendo bastante a la derecha, que es una forma de invisibilizarlos a ustedes, como si ustedes no fueran parte de la sociedad. Históricamente la comunidad trans tiene las tasas más altas de desempleo y de falta de educación. Así nos salimos de la escuela por la violencia que encontramos dentro de los planteles escolares. Así que la sociedad, en vez de estar preparándose para un cambio y poder incluirnos, está preparándose ahora con estos mensajes de odio para no estar seguros a nivel público. Claro. O sea, no vamos a poder disfrutar de un espacio público donde nos sintamos seguros. Y eso sí eso es grave para nuestra comunidad. ¿Hay algún caso que se sepa? Y esta pregunta se la he hecho también a personas que son anti derechos de la comunidad trans y nadie me sabe decir. El argumento un poco es que hay unos hombres que se convierten en mujeres para Tener ventaja. tener ventaja y para ganar medalla de oro, cuando quizás en la categoría masculina pues habrían sido deportistas regulares. medio promedio, ¿no? Hay casos de deportistas que conozcamos que han hecho esa transición de hombre a mujer para después de competir y ganar algún premio, hacer una transición de vuelta a ser hombre. No hay caso ninguno en que yo tenga conocimiento. Si existieran muchos de esos casos, pues uno diría, bueno, pues Que quizás... después de la competencia Claro, que, sí, de se la revierte. transición. Pero por otro se lado, yo revierte. pienso que la sociedad, lamentablemente, hay tantos prejuicios hacia las personas trans que se me hace difícil pensar que alguien, por ganar una medalla, va a exponerse a, eso. lamentablemente, el escarnio, Sí. si no es que
legítimamente es una persona que tiene que hacer la transición Sucede porque es quien es. que Estados Unidos tiene el Comité Olímpico más riguroso de todo el mundo. A nosotros nos hacían pruebas cada 3 semanas de dopaje, Sí. consistentes. Eso Ok. sin fallar. Donde quiera que estuvieras en el mundo, te tocaban la puerta y tu prueba tenía que ir, si no estaba suspendida automáticamente. Así que como no contamos con las regulaciones que protejan a la comunidad trans, pues es más peligroso y violento el estar e intentar hacer deporte a ese nivel que excluirte y salirte y darle el espacio a las personas cis. Wow. Quiero hacerte una pregunta, Gerald, antes de que se nos vaya el tiempo. En términos de salud, ¿qué recomendaciones le puedes dar a las personas trans que ahora mismo piensan que los servicios de salud podrían estar en jaque con estas nuevas directrices y esta nueva política que viene desde los Estados Unidos con Donald Trump? Ya estamos recibiendo la prohibición de hormonas y de tratamiento hormonal para menores de 19 años, ya entró en vigor, así que ya estamos recibiendo esas limitaciones y esas barreras que han estado históricamente. En nuestro caso con Transalud vamos a seguir proveyendo los servicios desde la salud mental, las actividades de iniciativa comunitaria y también atendiendo a nuestros jóvenes como siempre. Vamos a seguir resistiendo y estando presente para cada una de las personas trans que necesitan los servicios. ¿Dónde pueden conseguir los servicios importantes, Gerald? Sí, transalud.org. Perfecto, muchísimas gracias a Gerald Vega por estar con nosotros. Tenemos que hacer ahora una breve pausa, usted no se despegue, que es Directo y Sin Filtro. Continúa. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y ahora nos sentamos a dialogar con Javier Alemán Iglesias, director de la Fundación Luis Muñoz Marín, quien está celebrando y pronto se espera celebrar el natalicio de su prócer. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a usted por la oportunidad. Hablemos sobre esta conmemoración contento, del natalicio número 127 de Luis Muñoz Marín. Eso es así, estamos celebrando unas jornadas extensas, mayormente se celebra un solo día, pero este año decidimos ampliar el ofrecimiento y comenzamos el 17 de febrero hasta el 22 de febrero. ¿Y dónde son estas actividades? Bueno, Importante. en la fundación. En la En nuestra fundación, Ok. en Y San Juan. En San Juan. ¿Y van a usar el bateí? En esta ocasión no. No, ok. Pero tenemos los salones ya seleccionados, tenemos una variedad de temas. Nuestro interés es poder presentarle al pueblo una reflexión histórica sobre lo que ocurrió en las décadas del siglo XX a mediados del 40, 50, 60. Ok. Y para ello hemos consultado y hemos invitado y que han aceptado distintos expertos académicos, artistas culturales como Antonio Martorell, Teresa Tilló, entre otros, y el mensaje oficial lo estará ofreciendo el licenciado Pablo José Hernández, actual comisionado residente. El presidente del partido. Presidente. Adicionalmente. Sí, digo que sí ocupó Luis Muñoz Marín. ¿Qué tipos de actividades van a estar haciendo en cuanto a particularmente la gestión histórica de esos años de Muñoz Marín y de toda esa generación? Y le pregunto con una intención muy clara, y es que creo que la Fundación en ocasiones no ha sido defensora de la imagen y la gestión de Luis Muñoz Marín. Y esto como una crítica, ¿verdad? No, Constructiva. bien recibida. Y ha habido un ataque virulento contra la figura de Luis Muñoz Marín por personas pseudo historiadores como Nelson Dennis con sus inventos en ese libro que ha vendido. Eso es lo de... El de War Against All Puerto Rican, que ha vendido muchísimos libros, pero que no está basado en la historiografía, ¿no? Por ejemplo, la acusación de que Muñoz era un adicto al opio, por ejemplo. ¿Cómo se maneja ese tema en este ciclo de eventos y además en la fundación? Debo aprovechar, estoy de acuerdo, el libro de Nelson Denny, una novela histórica, yo soy profesor de historia también en la Universidad de Puerto Rico, Pero no se vende como novela, Claro, Claro, como libro se de vende historia. como un libro de historia. pero es una novela histórica. O sea, Pero él lo reconoce así. No. Por eso. Él no lo reconoce así y la gente tampoco. Y estoy muy... No, y es que incluso Bad Bunny ha sido visto cargando con ese libro. Claro. Es uno de los libros más vendidos en Puerto Rico y sobre Puerto Rico en Estados Unidos. Tenía que Yo mencionar sabía a que- Bad Bunny, Pero, obviamente. pero es que no tiene influencia También, pero cultural. eso no fue la inspiración para el CD. No estoy diciendo Ok. eso, Para pero estoy responder- diciendo estas cosas Sí, importan. es importante Deja que me aclararla. responda Javier. Para responder su pregunta, yo llevo como director ejecutivo 1 año y 6 meses. Ok. Hemos retomado ese proyecto con distintos colegas que fueron aliados nuestros y que por razones que no vienen al caso se han despegado de la fundación.
Estamos retomando todos esos esfuerzos y Ok. con ello damos inicio a estas jornadas, pero hemos hecho otros esfuerzos. Ok. Para contestar tu pregunta puntualmente, comenzamos el 22 de este mes, que eso es el jueves en la noche, 6 p.m., a hablar sobre la salud en ese momento histórico con las investigaciones de Raúl Mayo, el doctor Raúl Mayo, que ha trabajado muchísimo este texto, investigaciones importantes, para contar un poco cómo fue ese proceso de ayudar al pueblo en este contexto sobre la salud. Sí, las epidemias que había, las Específicamente la malaria, la vamos a Ajá, trabajar. sí, sí. Entonces, el siguiente día, creo que es para mí de lo más importante, yo hago historia económica, social, y tenemos a el doctor Jorge Rodríguez Beruf, que es un conocido nuestro catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico, Marcia Rivera, el economista Marcia Rivera, y el economista Edwin Irizarry Mora, Ok. para estudiar qué ocurrió en esa transformación económica y social en esos momentos históricos. Y el sábado invitamos para hablar sobre el arte y cultura a Antonio Martorell, que ha trabajado el cartel, a la doctora Teresa Tío, que fue directora del Instituto de Cultura, al profesor Pero Reina, que tiene un bagaje enorme sobre lo que es la actividad cultural en Puerto Rico desde el punto de vista histórico, y también tenemos a Silvia Álvarez Culvero, que también ha trabajado muchísimo Claro. sobre qué son las actividades culturales. Así que, contestando tu pregunta, licenciado, estamos mirando y reflexionando ese pasado que en mi función como director me motiva a poder llegar a otras generaciones que posiblemente ven a el colega que usted mencionó de género urbano con el texto de Nelson Denis y posiblemente desconocen lo que sí podemos hacer desde la Fundación Luis Muñoz Marín. Tenemos un archivo histórico, tenemos una biblioteca, tenemos casa museo, un parque ecológico y una programación educativa con ese norte, de poder facilitarle a los estudiantes y otras personas que posiblemente no lo conocen, qué realmente ha sido nuestra historia en Puerto Rico. Y eso es bien importante, Javier, porque tomando el mismo punto de Armando, hay una generación, esta generación, la más joven, que no tiene idea. No tiene idea de quién fue Luis Muñoz Marín y cuál fue su rol histórico en lo que fue no solamente la política, en el aspecto económico, en ese aspecto de salud. No lo saben. Y como que las escuelas han dejado de enseñar de dónde venimos y cómo llegamos a donde estamos. Sí, no quiero culpar a los amigos maestros y maestras, pero el currículo muchas veces se enfoca en esa parte colonial española y posiblemente no llega al siglo XX. Y el siglo XX es lo más rico. Y obviamente esta transformación socioeconómica, cultural, que sí que podemos plantear que es un proyecto que no pudo terminarse como uno esperaba, pero sí realmente sí hubo un proyecto que cambió la vida Y un cambio de generacional. muchas personas. Fue este momento histórico. Claro. Así que yo lo que hago es una invitación a todos aquellos que les interese ampliar sobre estos aspectos tan importantes y tan necesarios, es que nos visiten en esta semana que vamos a celebrar. Horarios importantes, seguro que Javier. sí. El lunes comenzamos el 17 de febrero, que es el lunes que es Día de los Presidentes, a las 11 a.m., con el licenciado Pablo José. Ojalá ustedes puedan llegar también, ustedes están invitados los tres. Y el 21 de febrero, que es jueves, 6 p.m., es nocturna la actividad. Viernes entonces sería a las 10 de la mañana y el sábado también a las 10 de la mañana. Excelente. Y cualquier información que quiera solicitar la gente para, si se les olvidó a qué hora y cuáles eran los días que van a estar los distintos profesores que van a traer. Sí, vía de dos medios. Email info@flmm.org, flmm.org, y nuestras redes sociales, que siempre están muy activas y compartiendo todo lo que estamos haciendo nuevo en beneficio de la programación educativa de la Fundación. Estaremos muy pendientes sobre estas actividades, esta serie de actividades que va a hacer la Fundación Luis Muñoz Marín. Queremos agradecer a Javier por estar aquí y explicarnos. Ahora hacemos una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Y ya de regreso a Directo y Sin Filtro, hemos llegado al final de esta edición, compañeros. La historia de Luis Muñoz Marín, Ese- te llegó al corazón. Bueno, es que yo creo que es importante que se debatan las figuras históricas. Yo no soy de los que cree que cuando muere alguien, bendito siempre, Sí, sí, sí. era bueno. Todo y todo era bueno. Todo era bueno. No, vamos a debatir la figura de Muñoz, pero sobre las bases fácticas de lo que fue una época en la historia del país que sabes que- cambió el país. Tú sabes No que, sobre una novela. tú sabes, No. sí, tú sabes que no hay mucho que se ha sobre escrito ficción. sobre la Operación Serenidad, que fue todo este andamiaje cultural que propulgó. Que fue un reconocimiento de Muñoz Por eso, de los grandes problemas que había provocado. la rápida
reindustrialización. Y es un tema bien importante porque de ahí sale WIPR, sale el Instituto de Cultura, salen un montón de cosas que no se discuten y que seguramente se han perdido en muchos lados en nuestro mal archivo histórico. Pero la realidad es que surgieron muchas cosas. El cine puertorriqueño nace de ahí. Y yo estoy segura que la generación más joven desconoce todo eso. El sistema de salud, que es ahora la gran aspiración La retro Arbona. del país, el sistema Arbona, eso fue creado por Guillermo Arbona, que era secretario de Salud en el 1957, cuando Correcto. Muñoz era gobernador. O sea, Y ahora siempre se ha se usa como planteado referencia. regresar a ese rescatar sistema. eso. Bueno, pues entonces vamos a hablar sobre eso, sobre los hechos y debatir lo bueno y lo malo. Bueno, Y el ya libro sa- de Denis es Ya sabemos novela. que desde el 17 empiezan las actividades en la Fundación Luis Muñoz Marín. Nosotros hemos llegado Armando va a al estar allí, final Armando va a estar de allí. esta edición y como siempre agradezco a mis compañeros a Armando y a Jonathan. Y recuerde que usted tiene otra cita con nosotros el próximo lunes a las 6 de la tarde por aquí por ABC Puerto Rico. Que tengan todos excelente fin de semana. Chao.